Bueno, bienvenidos a todos a Teléfono Rojo, una vez más. Ha sido un tiempo desde que grabamos el último episodio, pero también porque pasaron cosas muy lindas, así que bueno, como podrán haber visto en la portada, el video de hoy se trata un poco de cómo es vivir internacionalmente, las relaciones internacionales, y el día de hoy los traemos al cofundador Tommy, que nos va a contar un poco de ¿por qué no estuvimos subiendo videos primero? Porque ha pasado mucho, pero también la experiencia que está haciendo, que todavía sigue y todo lo que ha vivido y va a vivir y tiene todavía para hacer por allá. Entonces la idea de este video es ir respondiendo la pregunta de a poco. Vamos a ir de lo más general, que podamos charlar de las cosas más cotidianas a las más específicas, si se quiere, de la disciplina, pero siempre de forma cercana y a modo de conversación, que es lo más importante. Así que bueno, para mí, Tommy, es un gusto que nos volvamos a encontrar, que volvamos a Teléfono Rojo. Y bueno, y básicamente por cosas de la vida fue que no pudimos continuar con esa constancia que habíamos construido, pero no pasa nada, así que no hay mejor momento para volver a empezar que hoy. Así que bueno, le damos la bienvenida a Tommy. No, sin duda, sin duda. Bueno, buenas tardes a toda la gente. Bueno, ahí ya es de noche, ¿no? Pero acá todavía estamos en la tarde. Sí, es verdad, ha pasado mucho tiempo de la última vez que hicimos video, pero bueno, justamente se debe a esto que mencionaba un poco Stani. Yo estoy viviendo una experiencia de intercambio, estudiando en una universidad en Estados Unidos, y por eso justamente fue que un poco no pudimos seguir con la constancia subiendo videos y demás. Pero bueno, obviamente ya una vez que se fue un poco normalizando, ya llegué, ya me adapté, ya volvimos un poco a llevar las ideas que teníamos, ¿no? Con teléfono rojo. Pero bueno, obviamente ambos tenemos nuestras cosas, pero lo importante es esto que estamos haciendo de seguir con este proyecto que tan ilusionado nos trae. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, como podrán haber visto en la portada y en el fondo del podcast, la idea es que Tommy vaya desagregando poco a poco la pregunta que tenemos como premisa del capítulo. La idea no es hacer algo súper extensivo ni exhaustivo, pero sí que sea entretenido, que podamos aportar valor también a toda la comunidad de chicos y chicas que estudian relaciones internacionales, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica, que yo creo que es toda una novedad poder contrastar qué se enseña y qué se vive en los Estados Unidos cuando se habla de relaciones internacionales al respecto de lo que nosotros entendemos por eso en nuestros países, desde México hacia abajo. Así que, bueno, en base a eso, si querés, Tommy, arranco de lo más global posible. ¿Qué, digamos, cómo surgió la iniciativa del proyecto de ir para allá? ¿A través de qué mecanismos pudiste llegar? ¿Qué significa esto también en esta instancia de tu carrera, que es muy importante? Y bueno, a ver si, o sea, de a poco vamos haciendo el caminito hasta lo más específico, de que lo más operativo, digamos, el día a día que estás viviendo allá. Pero la idea es que podamos ir mostrando todo el hilo conductor hasta hoy, digamos que es 3 de marzo y vos andás por allá, así que esa es la idea del video. Bien. Bueno, cabe destacar antes de comenzar, ¿no? Que la verdad que esto es como una entrevista, yo no tengo las preguntas ni nada, por ahí la gente puede pensar que sí, pero bueno, es una iniciativa que surgió y que estaría muy bueno y que está muy bueno, ¿no? Contarlo para personas que también no conozcan la dinámica y que estén interesados y a su vez también para toda aquella gente que verdaderamente se pregunta cómo es vivir justamente las relaciones internacionales en otro país y sobre todo en Estados Unidos, que vamos así decirlo, es como el epicentro de nuestra disciplina o donde suceden la mayoría de las cosas. Pero bueno, respondiendo un poco a las preguntas que me hiciste, Tani, básicamente la iniciativa surgió a partir del año pasado. Yo verdaderamente tenía muchas ganas de vivir una experiencia así, de poder conocer cómo es estudiar en otros lados, de poder tener la experiencia de visitar otro lugar, verdaderamente entender cómo funciona el sistema educativo, conocer gente.
perfeccionar el idioma inglés, obviamente, que también es muy importante. Y bueno, obviamente esto es una iniciativa. Yo estoy con un programa de nuestra universidad de origen, a quien le agradecemos profundamente, que es la Universidad Católica de Santa Fe. Ese programa se llama Movilidad Estudiantil y salen, digamos, 2 veces por año, cuando inicia el primer cuatrimestre y cuando inicia el segundo. Básicamente esas son las dos instancias donde uno puede ir, ya sea primer cuatrimestre o segundo. Y bueno, verdaderamente elegí Estados Unidos porque justamente estoy trabajando en mi tesina de grado que tiene relación justamente con este país. Básicamente lo que estudio es acerca de la utilización de los bonos del Tesoro norteamericano, lo digo así de manera simple, em, como instrumento de política exterior. Yo, como a mí me gusta justamente la parte financiera internacional y de mercado de deudas y demás, yo justamente relaciono estos dos tópicos con las relaciones internacionales. Así que, bueno, esa iniciativa surgió de esa forma, la verdad que fue un interés de una convocatoria que abrió la universidad, y bueno, ahí fui aplicando y pasando a las diferentes instancias hasta poder llegar a este lugar. Em, pero bueno, no sé si respondí ahí, no sé qué otra pregunta me había quedado. Sí, sí, no, eso, excelente para ir de a poco. Y bueno, si querés ahora, Tommy, pasamos un poco a cómo fue el proceso de si tuviste que elegir materias, si era un programa fijo, si era rígido, cómo lo acompañaste con el plan de estudios que hicimos nosotros, qué te parece cómo está estructurado allá respecto a cómo está estructurado acá, qué cosas buenas le ves, qué cosas a mejorar le ves y bueno, eso. Y sobre todo, si te parece, claridad en contrastar lo que vivimos nosotros acá y lo que estás viviendo allá y qué es con lo que te quedás y qué mejorarías también. Bien, bien, mirá, como digo, bueno, surgió esta posibilidad de venir a Estados Unidos. Y verdaderamente fue durante todo ese proceso que fuimos armando, sí, tuve que elegir materias a poder cursar. Nosotros, bueno, junto con Stan, y lo digo porque cursamos toda la carrera juntos y terminamos juntos, nosotros ya terminamos de hacer todas las materias de la carrera. A nosotros lo que nos queda es hacer el proyecto final, que sería la tesina final de grado para poder recibirnos. Entonces, bueno, surgió en este momento justamente, yo creí que era un momento oportuno para venir para acá, porque como yo iba a investigar algo sobre Estados Unidos, dije, bueno, qué mejor que poder vivirlo en carne propia, además de la experiencia que significa no estudiar en otro lado. Pero bueno, la verdad que sí, que fue todo un proceso. Fui eligiendo materias, fui comunicándome con la universidad de acá, ellos me fueron ayudando un montón con todo lo que es el proceso de visado, porque obviamente cuando uno viene a estudiar tiene una visa especial, no es una visa de turista ni nada por el estilo. Entonces fue todo un proceso de también, no solo, o sea, es como que el intercambio arranca ya desde el primer momento, porque uno tiene que ir acomodándose, aprendiendo cómo dialogar con otras instituciones, como lo puede ser esta universidad, como lo puede ser la propia Embajada de Estados Unidos. Entonces, uno arranca ese intercambio ya desde Argentina. No es que el intercambio arranca una vez que pisamos acá, no, no. Entonces, verdaderamente es todo un proceso que se va dando, el cual a mí, obviamente, la universidad, tanto de origen como la de acá de Estados Unidos, me fue ayudando un montón. Em, pero bueno, ese proceso concluyó, bueno, una vez yo llegado a Estados Unidos, verdaderamente yo arribé 3 días antes o 4 días antes más o menos al inicio del cursado. Eso estuvo bueno porque tuve unos días de adaptación, pude conocer un poco la ciudad, yo estoy en Nueva Jersey. eh, para quien no conozca, es el estado próximo a Nueva York, es el que está pegado. Así que, bueno, la verdad que fue una gran experiencia todo desarmado. Pero bueno, cuando llego a Nueva Jersey, realmente el primer día fue un día sábado, visito la universidad, conozco un poco cómo era el funcionamiento, me recibieron las personas encargadas, ¿no? de abrirme las puertas y demás.
porque obviamente yo estoy en alojamiento on campus, que sería dentro del campus universitario. Si bien no estoy específicamente adentro, estoy enfrente, digamos, o sea, es parte de lo mismo, porque la universidad es muy diferente en ese sentido a lo que conocemos en Argentina nosotros. Em, pero la verdad que, siendo puntual con la pregunta que me hiciste, el programa acá es bastante flexible. Acá existen dos modalidades para poder estudiar. Básicamente los programas se entran, digamos, en lo que es un major y un minor. Básicamente, así a grandes rasgos, un major es tu carrera principal y tu minor sería como tu especialización. No es necesariamente, no es obligatorio, digamos, hacer un minor, pero sí la gran mayoría lo hace. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, de los cuales tenemos un plan rígido, estructurado de, en nuestro caso eran 35 materias, si no mal me equivoco, 36 materias, algo así, más el proyecto final de tesis, acá lo que tienen que cumplir los alumnos son créditos, no materias. Por ejemplo, yo estoy cursando 4 materias. Esas 4 materias que yo estoy cursando valen 3 créditos cada una. Para poder recibirte el total que tenés que sumar son 120 créditos. Te da un promedio de 10 materias por año, básicamente, de los cuales, bueno, hacen 5 en un semestre y 5 en el otro. O eso se suele hacer, digamos. A mí, como estudiante internacional, me recomendaron que haga 4 por el tema de que yo también estoy haciendo la tesis. Y la verdad que es bastante exigente el seguir todas las materias acá, digamos. Que eso es un poco de lo que vamos a hablar más adelante, pero o de lo que me gustaría tocar por ahí, por así decirlo. Pero bueno, volviendo al punto principal. La gran mayoría estudia los majors, que sería tu carrera principal, como estudiar relaciones internacionales, como estudiar economía, como estudiar finanzas, etcétera, y después tiene una orientación. Eso tiene una ventaja muy grande, y es que al salir de la universidad, vos salís con una base y una especialización aparte. Eso a diferencia de nosotros que probablemente tenemos, o que la gran mayoría termina su carrera de grado y hace una especialización. Acá básicamente a tu especialización la vas haciendo mientras es tu carrera. Entonces, va, aportás muchísimo, estás mucho tiempo verdaderamente formándote y directamente, tal vez te lleve un año más hacer ese minor, pero no tenés que volver a iniciar todo un proceso, sino que es continuo. Porque un minor tiene, creo que son 30 créditos más, si no mal me equivoco, pero bueno, básicamente lo vas haciendo a medida que va tu carrera. Entonces eso tiene un muy buen punto, porque verdaderamente salís con una especialización. Entonces eso es súper importante y está muy bueno. A diferencia de lo que por ahí nosotros conocemos, que tenemos un plan rígido de 35 materias, 36 materias, y hay que hacer esas y todos hacen las mismas. Bueno, acá no, acá cada alumno va eligiendo sus materias hasta llegar a los 120 créditos. Obviamente tienen una base común de todos. Tienen, por ejemplo, algo que me sorprendió, mucha matemática, mucha álgebra y algunas cuestiones en común, pero dependiendo de la carrera, pero generalmente la mayoría tiene eso, le dan muchísima importancia. Entonces, verdaderamente uno va pudiendo tomar una rama que verdaderamente le interesa y se va formando en eso. Entonces, ya algunas materias cuentan de major y minor, entonces ahí ya podés hacer unos créditos juntos. La verdad que está muy bueno y creo que ahorrás bastante tiempo, digamos, es mucho más eficiente el sistema en sí. Bien, bien. Y ahí, Tommy, si querés comentar, bueno, qué materias estás haciendo, cómo es la cursada y la obligatoriedad que representan también, esto de que no, uno no va a perder tiempo a la clase o no puede ir de oyente pasivo, sino lo contrario, si querés comentar eso, si querés compararlo con la experiencia que hemos tenido nosotros, que yo lo puedo decir, hemos tenido de todo también acá, por lo menos en nuestra experiencia personal, si querés puntualizar ahí. Sí, sí, obviamente. Bueno, eso también cambia mucho. Nuestra experiencia con Estanislao, nosotros pasábamos mucho tiempo en la universidad. Verdaderamente teníamos mínimo, son 4 horas semanales por clase, digamos, o sea, dividido en 2 días. Generalmente tenemos 2 horas y 2 horas con distintos profesores. Es decir, tenemos más de un profesor por cátedra en Argentina. Acá es completamente distinto. Acá tiene una lógica mucho más autónoma que presencial, por así decirlo. Primero que cada cátedra está compuesta por un solo profesor.
Entonces, ahí ya tenemos la primera diferenciación. Segundo, nosotros cursamos verdaderamente muy poco a comparación de Argentina. Los profesores pueden optar por, acá en Estados Unidos, ¿no? Optar por dar la clase en un día, 2 horas y media, o dividirla en 2 días, 1 hora y cuarto cada uno. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos varias, y básicamente cursamos la mitad de lo que se cursa en Argentina. Verdaderamente nosotros estamos poco tiempo en el aula. Pero eso lleva a que las clases, primero que son muy puntuales, arrancan exactamente a la hora que dice arrancar. No se puede, o sea, vos llegas un minuto tarde y el profesor ya está dando la clase. No, no se repite. Si vos llegaste tarde, es tu problema. Y se toma como una falta de respeto acá, el llegar tarde. Entonces, verdaderamente todos llegan en horario porque es lo que corresponde, digamos. Acá le dan mucha importancia a la puntualidad. Lo mismo que a la hora de rendir exámenes, que después podemos profundizar en eso. Pero verdaderamente es ir la hora y cuarto o 2 horas y media y aprovecharla al máximo. Y la verdad que, por ejemplo, en diferentes, obviamente, bueno, las materias que estoy cursando son cuatro, como dije anteriormente. Estoy cursando análisis macroeconómico, después estoy cursando historia del pensamiento económico, estoy cursando dinero y banca, que es una materia que la da el Departamento de Estado de Estados Unidos, acá en Seton Hall. Y por último, estoy cursando también una materia que se llama política exterior postsoviética de los países del este, que es básicamente cómo Rusia y los países del este aplican su política exterior, aunque tiene una lógica muy prorrusa en el sentido de entender la política exterior rusa. La verdad que son cuatro materias muy interesantes. Obviamente, las tres que yo por ahí más pregono o que más me gustan, por así decirlo, son justamente las que están relacionadas a la finanza, pero porque es mi mundo y lo que a mí me caracteriza y lo que a mí me gusta. Pero obviamente que la de diplomacia, perdón, la de diplomacia rusa está muy buena y tiene aspectos muy interesantes. Pero bueno, las cuatro materias tienen una lógica parecida en algunos puntos y muy diferentes en otros. Lo que sí coinciden es que a diferencia de Argentina, los programas están estipulados ya desde un principio. Vieron que nosotros por ahí vamos viendo en qué fechas tenemos los parciales, qué fecha va a ser final, qué fecha... Bueno, acá ya está desde un momento. El día que arrancás la carrera, tenés el programa con todas las fechas y se cumplen a rajatabla. Salvo excepciones, obviamente. Por ejemplo, hay clases que no pudimos tener algunas cosas porque estuvimos con tormenta de nieve y no se podía salir porque estábamos en estado de sitio, perdón, estado de sitio, me cometí ya con derecho, en estado de emergencia y demás. Pero si no, se respeta a rajatabla. Y está dividido muy bien eso en el plan. A diferencia de en Argentina, que nosotros por ahí estudiamos para el parcial, para que nos da la posibilidad de hacer el examen final, y si nosotros aprobamos ese examen final, aprobamos toda la materia. Bueno, ¿qué tal si te digo que acá podés no aprobar el examen final y aprobar la materia igual? O viceversa, obviamente. ¿Por qué? Eso es un punto muy interesante a tener en cuenta. Cada cosa que haces durante el cursado tiene un porcentaje que va sumando a la nota final. Generalmente, en un promedio, el examen final solo cuenta como un 30% de la nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos verdaderamente fuiste aprobando todo lo del curso, podés llegar al examen final ya habiendo aprobado la materia. Entonces, no tiene una lógica de final como la conocemos en Argentina. No existen fechas a rendir. Es decir, ya está estipulado el día que es el examen final. Y te obliga a llevar una regularidad con la materia, es decir, lo que conocemos como llevarla al día, porque verdaderamente tenés que rendir el examen final en una sola fecha. Si no rendiste ahí, recursás la materia. Entonces eso, uno puede decir, che, verdaderamente nada que ver al sistema argentino, y no, obviamente nada que ver, y es bastante más exigente en ese sentido, porque uno está acostumbrado por ahí a decir, bueno, rindo tales materias acá, rindo otras allá, acá verdaderamente se te amontonan un montón. Entonces, por ejemplo, los trabajos que se hacen, ya sea individuales o en grupo, suman un 10% de la nota. El examen parcial suma entre un 20 y un 25% de la nota. La participación en clases cuenta también como 10%, por ejemplo. Y la extra participación
cuando el alumno demuestra muchísimo interés, va a todas las clases y demás, suelen subir hasta 2 o 3 puntos de la nota final. Y, por ejemplo, la lógica de ir a clases no es la misma, si bien en Argentina nosotros necesitamos un porcentaje mínimo que vos te da o terminás como regular con ese porcentaje más el parcial aprobado, el o los parciales, depende si la materia es anual o no. Em, Acá la asistencia no es obligatoria, pero al asistir a clases, en todas las asistencias, el profesor, si vos tenés el 100% de la asistencia, suma cierto porcentaje. Por ejemplo, hay algunos que te suman 4%, otros 3%, y si faltas a una clase, suma la mitad, 2% o 1,5%, y si ya faltas más de una clase, ya no suma nada bien. Entonces, ahí también es como premian a la persona que participa, que va a clase y que verdaderamente se interesa por la materia. No es solo la nota del final. Vos por ahí te podés sacar, obviamente, acá no son números, sino te sacás una B, una C, una A en el final y no necesariamente es tu nota final. Entonces, eso fíjense cómo cambia a comparación de Argentina. Eso está muy bueno, muy bueno. Y bueno, además de eso, ¿cómo es la diaria? Es decir, de más allá de la dinámica de cursada, ¿cómo te sentiste? ¿Son muchos chicos? ¿Son pocos chicos? ¿Cómo es la interacción con el profesor o con la profesora? ¿Cómo es la vida, digamos, del estudiante? Si te sentiste similar acá en Argentina, es distinto, es muy distinto, tiene algunas cosas parecidas. ¿Cuáles fueron y son tus sensaciones en ese sentido? Bien, bueno, mira, el tema del cursado es, la verdad que yo creo que es distinto en el sentido de que al ser menos tiempo se aprovecha un montón la clase, es decir, por ahí no hay espacio de debate o no suele haber mucho, digamos. Dependiendo de la clase, obviamente, hay algunos que sí, pero hay algunos profesores que van, la clase se da específicamente, hay ejercicios prácticos y luego termina la clase y listo. Otros que son clases por ahí, por ejemplo, en Historia del Pensamiento Económico, el profesor todos los jueves nos da textos a leer. Esos textos se discuten los días martes. Y los días lunes tenemos que entregar, acá le llaman quizzes, que son eh, como mini pruebas que nos dan los profesores, que lo cargan en el sistema y nosotros tenemos que hacer todos los lunes. Eso cuenta como parte de la nota final. Fíjense que los quizzes que se hacen, que son todos los lunes que se cursa, cuenta un 30% de la nota. Y el examen final un 30% también. O sea que ahí ya tenés el 60% de la materia en esas dos cosas. Y fíjate que vale lo mismo el llevar la regularidad de la materia e ir aprobando eso que el examen final. Entonces ahí ya tenemos una diferencia. Em, pero después en sí, la clase no se debate tanta actualidad, se debate mucho tema de clase. Viste que por ahí nosotros solíamos tener esos espacios de decir, que a mí me gustaba mucho, la verdad, de decir, bueno, ¿qué pasó esta semana? Hablemos un poco de esto, toquemos el tema que estamos hablando con otros tópicos. Acá si bien vos podés hacer eso, las intervenciones son menores, en el sentido de que se habla mucho del tema de la clase, porque tenemos 1 hora y cuarto y realmente hay que dar el contenido que se tiene que dar. Entonces por ahí no da tanto debate como nosotros, que por ahí teníamos 4 horas semanales, digamos. Acá tenés la mitad o un poco más, ¿no? 2 horas y media semanales. Entonces verdaderamente se trata eso. Pero somos más o menos la misma cantidad que solíamos ser nosotros. En algunas materias somos un poco más, en otras somos menos, de hecho. ¿Por qué? Porque justamente acá eso es también diferente. Nosotros teníamos una sola comisión, por lo menos en nuestra Universidad Católica Santa Fe. Acá hay, de hecho, por materia tenés 4 o 5 comisiones, entonces vos podés elegir tus horarios y demás, y los chicos verdaderamente se distribuyen, pero tiene un cupo máximo de 40 chicos por clase. Entonces, bueno, verdaderamente ahí. Pero después, por ejemplo, en sí, eso sí llama la atención de que por ahí el estadounidense promedio, ¿no? De acá, no suele participar tanto. No se mete tanto, es como que el profesor tiene una, sí, se lo ve como una autoridad muy grande, muy máxima y mucho respeto hacia el profesor.
Y entonces es como que el profesor habla y cuando el profesor pregunta, por ahí se arma la charla, pero si no es mucho escuchar al profesor la hora y cuarto o las 2 horas y se habla. Y son modalidades distintas. Por ejemplo, en la materia esta que te digo de política exterior postsoviética es completamente distinta. Pero tiene una particularidad, es la más parecida a Argentina. ¿Pero por qué? Porque la profesora es argentina. Entonces, fíjate cómo también la profesora va tomando eso de Argentina y lo lleva adelante y lo lleva a cabo en la clase. Es mucha participación, mucho análisis de justamente noticias semanales. Fíjate cómo es mucho más parecido a nosotros que cuando tenemos los profesores estadounidenses que son completamente distintos. Entonces, en ese sentido, cambia y se puede ver cómo la educación de uno con la educación del otro y verdaderamente cómo es. Pero después, a ver, son clases, tampoco es que cambia demasiado, eh, sinceramente, más allá de esas cosas, por ahí sí lo que cambia es la modalidad de examen, a diferencia de nosotros. Que eso no sé si lo vamos a hablar, pero bueno, es un Sí, sí, tópico sí. personal. Tráelo, tráelo. Sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. básicamente los exámenes acá tienen una lógica muy de eficiencia. Si sabés, sabés, si no sabés, no sabés. A ver, en palabras burdas, digamos. Uno verdaderamente cuando estudia todavía no rendí finales, ¿no? Pero son de la misma modalidad, son exactamente iguales que los parciales. Los parciales básicamente están generalmente divididos. Por ejemplo, en lo que es análisis macroeconómico, tuvimos la primera parte, eran todos ejercicios, esos son todos supuestos de cuestiones a analizar macroeconómicamente, ya sea por crisis externas, por cuestiones de eh, emisión monetaria, por cuestiones de corrección de política fiscal, etcétera. Millones de escenarios posibles, muchos análisis de curvas, de gráficos y demás, que bueno, la idea justamente es eso. Fueron 5 ejercicios en los cuales nosotros teníamos que hacer eso y programarlos. Y después se utiliza un montón las preguntas múltiple choice. Son 23 preguntas, en ese caso eran 23 preguntas múltiple choice, que se hacen en un papel aparte, que se anotan en un papel aparte y que se pegan al examen final. Y después el profesor va evaluando y se saca un porcentaje total final de la nota. En el otro caso, por ejemplo, de historia del pensamiento económico, sí es un poco más de reacción, pero como te digo, tiene una lógica mucho más de eficiencia, porque fueron 20 preguntas múltiple choice y después son preguntas a responder. Eran 3 secciones diferentes, una de ejemplificación, otra de análisis de texto y otra de una especie de mezcla entre ambas con más análisis propio, pero verdaderamente eh, eran 6 preguntas, digamos 2 en cada sección, se elegía una y se contestaba. Y tenías media hoja solamente para responder. Entonces la idea, fíjate, como al tener tan poco espacio para responder, es eficiencia pura. Es decime lo que sabes, no me zarasees, porque de hecho los profesores te lo dicen. Si vos me pones cosas que no van o no tienen que ver mucho con el tema, descuenta punto. Entonces, ir al grano, hacerlo rápido y demás. Porque además tenés 1 hora y cuarto para resolver los exámenes. En todos esos, por más de que la clase dura 2 horas y media, el examen dura como máximo 1 hora y cuarto. Y eso lo estipula el profesor, digamos, hay exámenes que duran incluso menos. Entonces, Bien. claro, la lógica es muy de eficiencia Sí, sí. máxima y de hacer verdaderamente esto. Si sabes, sabes. Si no sabes, no sabes. Es esa la cuestión. Bien. Y bueno, habiendo tocado esto, qué te pareció, digamos, la parte cultural? ¿Qué notaste distinto? ¿Te sentiste cómodo? ¿Costó un poco? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue ese proceso de mantener, digamos, algunos hábitos de estudio que vos tenías acá o si los tuviste que mutar por las circunstancias? ¿Cómo fue ese proceso también particular? Bueno, verdaderamente a mí en un punto me resultó un poco familiar algunas cosas, porque verdaderamente a mí, por lo menos en lo particular, una persona que me gustaba llevar las materias al día, y eso me dio una gran ventaja a la hora de venir acá, porque verdaderamente todos los días tenés que dedicarle un poco a las materias, entonces eso te lleva a que eh, digamos, como ya lo hacía en Argentina, me llevó acá a seguir con ese proceso y verdaderamente eso me resultó familiar. Pero sí es un aspecto a tener en cuenta, por ahí conocemos también personas que
no necesariamente llevan la materia al día, pero después cuando toca estudiar para ya sea un parcial o un final, lo hacen y lo aprueban, digamos, son modalidades distintas. Acá verdaderamente te obliga mucho a llevar la materia al día, pero porque, como te digo, todos los lunes tenemos exámenes. En las clases tenés que hacer trabajos. Entonces es como, si no viste lo de la semana, no podés hacer eso. Y eso ya te descuenta puntos. Entonces verdaderamente uno tiene que llevar al día para poder obtener la mejor nota posible y obtener justamente el mejor aprendizaje también posible. Porque uno no puede ir a la clase sin haber leído los textos, porque se debate eso. Y por ahí el profesor te pregunta, y si no sabes, eso descuenta puntos. Entonces, ahí está muy bueno cómo te lleva a llevarla al día. Entonces, eso me pareció bastante familiar, pero porque era una costumbre que yo tenía. Pero sí, por ejemplo, eh, en sí, el estadounidense es muy distinto al argentino. Por ahí nosotros, por ejemplo, para el tema de hacer trabajos grupales, somos muy de, che, bueno, nos juntamos en la biblioteca, tomamos unos mates, hablamos, hacemos esto. Acá es bastante una lógica más individualista de, bueno, yo hago esta parte, vos haces esto, tenemos tal fecha para entregarlo, hacemos esto, nos juntamos solamente para integrar el trabajo y nada más. Es como muy cada uno en la suya, ¿viste? Y, y bueno, entonces esto tiene también una desventaja, por así decirlo, de que no generás tanto vínculo con otro, como si nosotros que estábamos mucho tiempo juntos y demás. Una de las cosas que, bueno, el otro día tuve una entrevista para el diario acá de la universidad, justamente, y me preguntaban cuáles eran los cambios y demás del tema cultural. Y es eso, de que justamente acá en la universidad verdaderamente se viene a estudiar, se viene con una lógica de tener compañeros. La gente es muy amable acá, muy amable por ahí a lo que contrario que se cree. Vos vas caminando por la calle, llegás a las clases y demás, toda la gente te dice muy buenos días, que tengas excelente jornada, muy buen fin de semana y demás. La verdad que en eso son muy, muy, muy amables. Pero verdaderamente la gente es, como te digo, muy compañera, pero no son muy amigos. Acá verdaderamente no existe eso de la amistad que por ahí pregona en Argentina, que yo creo que eso es una de las características que tenemos nosotros y que son muy buenas. Bueno, vos de hecho viviste un intercambio también en Italia y por ahí puede ser bastante parecido. Es como, son muy buenas personas, se habla un montón, durante la clase hablás, podés ir a tomar un café y demás, pero es muy raro ir a la casa de alguien, salir a algún lado, juntarte. Es como que ya los vínculos están cerrados. Entonces, verdaderamente uno tiene que trabajar en eso eh, de poder integrarse. Obviamente hay gente que se te acerca, por eso recomiendo mucho de no solo estar en espacios de aula, de si pueden algunos ir al gimnasio, conocer lugares, viajar, caminar, recorrer y animarse a hablar con gente, porque verdaderamente la gente es muy amable, entonces si uno le habla, lo que ellos es como que no quieren romper ese espacio personal de cada uno. Pero si uno va y habla y charla, verdaderamente se pueden hacer muy buenas, no sé si amistades, porque la palabra amistad por ahí es un poco grande, pero sí conocerse muy bien con gente y charlar y conocer costumbres que por ahí no existen de un lado y del otro. Em, pero bueno, la verdad que en ese sentido es por ahí el choque más grande culturalmente. Y obviamente después, por ejemplo, el adaptarse a los horarios. Pensemos que acá a las 5 de la tarde ya es de noche. Entonces en Argentina estamos acostumbrados a que a las 8 por ahí en verano, 8 de la noche todavía es de día. Y acá no, ¿viste? Entonces, claro, también el comer temprano, porque la gente verdaderamente come temprano, come a las 6 7 de la tarde, ya está comida, digamos. Entonces uno tiene que acostumbrarse, los días arrancan antes y terminan antes. Entonces, bueno, eso son todo cuestiones a tener en cuenta también a la hora de dirigirse a las personas, a los profesores. No es lo mismo, por ahí en Argentina somos muy mandados, digamos, dicho vulgarmente, sino muy eh, como ir hacia las personas, hablar un montón, exponer nuestra vida. Acá son bastante cerrados en ese sentido. Pero bueno, no quiere decir que sea malo, simplemente son culturas distintas, son cuestiones diferentes, y bueno, y ellos se manejan de esa manera, digamos. Pero uno va construyendo esa confianza a lo largo del tiempo. Obviamente que yo estoy hasta acá 2 meses, eh, y bueno, de hecho, estoy en proyectos con gente de acá y demás que están muy buenos, que eso, por ejemplo, son parte de lo que nos brinda la universidad, que podemos hablar un poco de los lugares que tiene, de las cosas que tiene, de cómo es una universidad acá diferente de allá, pero,
Pero verdaderamente son cuestiones culturales muy distintas que por ahí te chocan al principio, pero que uno se va adaptando porque verdaderamente es así. Lo que uno tiene que hacer es vivirlo, aprender a abrirse a eso, a vivir a eso y no compararlo todo con Argentina o con cómo es en mi casa y demás, porque verdaderamente son cuestiones culturales diferentes y que uno no va a encontrar esas cosas. Si querés, saltamos esa pregunta de, bueno, ¿cómo es la universidad allá? Instalación, el lugar, relaciones, todo lo que, todo lo que tenga que ver con eso y bueno, justamente esto, si vale la pena hacer una comparación con lo que ya conocías o si no, si simplemente son dos mundos distintos y ya está. Bien, bueno, verdaderamente cuando uno llega, obviamente que compara porque dice, está acostumbrado a vivir una experiencia y dice, bueno, esto es lo que yo vivía, lo que yo hacía y evidentemente acá cambia completamente. Y sí, obviamente, pero la verdad es que, bueno, yo siempre lo digo, yo me siento en una película. Uno cuando ve, viste, que veíamos, qué sé yo, de más chicos o demás películas de cómo era vivir en Estados Unidos, de esas cosas, es verdaderamente así, digamos, no exageran en nada, es verdaderamente la vida americana o norteamericana en ese sentido. Y la verdad es muy, muy grande el lugar donde nosotros estamos, digamos. O sea, el campus universitario es muy grande. Vos pensás que en total Seton Hall, que es la universidad a la que yo estoy yendo, tiene, contando todos los edificios, ¿no? Algunos afuera, por ejemplo, centro médico y demás, esas cuestiones, pero en total tiene 50 edificios. Nosotros estamos acostumbrados a tener uno. Entonces, imagínate lo grande que es esto. Uno por ahí dice, bueno, para ir de clase en clase, hay veces tenés que caminar, no sé, 200 300 metros. Y uno dice, che, ¿cómo? O sea, son 2 cuadras, 3 cuadras, un montón. Claro, es por así decirlo como el predio de la UNL, algo así, pero bueno, con muchos más edificios. Pero entonces, eso hace que obviamente tengas muchas más eh, como facilities, digamos, como lugares donde puedas ir y utilizar. Y lo que tienes es que verdaderamente se puede aprovechar un montón la universidad. Tenemos un área de innovación muy buena, por ejemplo, con más de 15 impresoras 3D, donde lo utilizan, por ejemplo, todo lo que son los chicos de arquitectura, pero también uno puede ir a utilizarlo libremente, no es que son específicamente para una carrera. De hecho, hay gente que está haciendo proyectos en historia del pensamiento económico, por ejemplo, que es la materia que estoy cursando, con impresoras 3D. Nosotros, en nuestro caso, estamos realizando una especie de podcast en un estudio de grabación, que si bien en la católica lo teníamos, verdaderamente esto es otro nivel porque tenéis sala de estudio aparte, o sea, en ese sentido está muy bueno, digamos, con micrófonos excelentes, calidad institucional excelente, pero bueno, por ahí son cosas que nosotros tuvimos la experiencia en la católica de vivir con el estudio de grabación y demás, pero bueno, uno obviamente que se sorprende y le encanta. Pero bueno, otra cosa también de cuestiones, cada alumno tiene su propia computadora que se la da la universidad. Obviamente tiene un costo, pero se alquila por año. Y es obligatorio que cada uno tenga esa computadora porque es la forma en la que todos pueden tener y comunicarse de la misma manera. Y tiene soporte técnico, entonces apenas uno tenga un problema, te vas al área de innovación y te la solucionan en un instante. Entonces eso está buenísimo, porque verdaderamente todos tienen ese instrumento y cuando el profesor dice, bueno, saquen la computadora para tal cosa, se hace y todos tienen la posibilidad de hacer exactamente lo mismo con la misma herramienta. Entonces eso está buenísimo. Y obviamente que el costo es mucho menor a comprarse una computadora, por ejemplo, acá. Que no quiere decir que hay gente que no use su propia computadora, pero la usan, pero todos tienen que tener eso. En mi caso, por ejemplo, no me lo exigieron, pero porque yo vengo solo por un semestre. Y la computadora se alquila por año, entonces yo con mi propia computadora lo puedo hacer y no hay drama. Además tengo un modelo muy parecido al que tienen ellos, entonces no hay problema. Pero eso está muy bueno. Entonces, por ejemplo, cambiando de tema, ¿no? La parte que más me gustó a mí de la universidad, por justamente lo que a mí me caracteriza o lo que a mí me gusta de las relaciones internacionales, es el área de análisis financiero. Tienen una sala llena de computadoras con Bloomberg Terminal, que básicamente es
un programa de análisis financiero, eh, de los cuales obviamente tuvimos que hacer una formación, eh, un curso, digamos, y luego también empezar a hacer trabajos con eso. La verdad que eso está muy bueno, porque obviamente que existen muy pocos lugares donde tenga esa posibilidad de poder utilizar esa herramienta, que es Bloomberg Terminal, y es una sala como Wall Street, pero chiquita, obviamente. Y tenés los horarios de todo el mundo, y hay conferencias, y hay profesores hablando, y uno puede entrar y verdaderamente ocupar su computadora y estar en ese sentido. Entonces tiene un montón de lugares y de facilidades que son muy buenas, y verdaderamente cada uno puede aprovechar el aspecto que uno quiere, o que a uno le interesa con algún tópico de la universidad. Eso está muy bueno. La verdad que es algo excelente. Y eso hace que cada espacio tenga, o que cada carrera tenga su espacio, mejor dicho. Y eso está muy bueno. Obviamente que eso en comparativa por ahí lo que nosotros tenemos, que tenemos por ahí más espacio en común y demás en Argentina. Pero no quiere decir que sea malo. De hecho, en Argentina nosotros también tenemos un montón de facilidades y un montón de cosas que están muy buenas en nuestra universidad, que son muy parecidas acá, otras no, como estas, por ejemplo, pero uno también entiende el nivel de calidad de vida por ahí que existe acá a comparación de un país como el nuestro. em, y demás, o por lo menos la experiencia que nosotros tuvimos. No quiere decir que no existan universidades en ese estilo en Argentina, ¿no? Pero siempre hablando de la experiencia personal que nosotros tuvimos y que por ahí es lo más común o más generalizado. Bien, bien. Y bueno, si querés que pasemos a lo que sería un balance y una respuesta a la pregunta inicial de este episodio, que es eso, cómo es vivir internacionalmente, las relaciones internacionales, desde la perspectiva de un estudiante que está estudiando en Estados Unidos. Si querés hacer un balance, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta y cuáles serían tus, no sé si pros y contras, porque como dijiste, son mundos distintos, pero sí con qué te quedás de cada uno y qué sentís que te da la experiencia al pertenecer a ambos mundos, digamos, en ese sentido? Bien. Bueno, sí, como una especie de cierre, podemos decir justamente que, mira, verdaderamente yo invito a la gente a que haga un intercambio. Si tienen la posibilidad de hacerlo, es de las cosas m- más enriquecedoras que puede haber. Em, y verdaderamente salimos un poco de la burbuja o del momento en que creemos que ya lo vimos todo, que ya estudiamos todo, o, o verdaderamente convivimos el día a día con cosas que nosotros mismos estudiamos. Por ejemplo, la posibilidad que tengo ahora, dentro de un tiempo, la visita a Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, son cosas que nosotros estudiamos y que voy a vivir una sesión en carne propia. Entonces, eso, por ejemplo, es increíble. Lo digo en el caso de Estados Unidos, pero así sea cualquier país. Bueno, vos tuviste justamente tu experiencia en Italia, pero así en cualquier país. Conocemos nuestros amigos que están, bueno, Marty, por ejemplo, que está en Francia, los chicos que fueron a España, como Facu y Andrés. Entonces, en ese sentido, verdaderamente, si tienen la posibilidad de hacer un intercambio, vale completamente la pena, porque creo que es parte de nuestra carrera. Y ahí respondiendo a esa pregunta de vivir justamente así, yo creo que es uno de las experiencias más enriquecedoras en cuanto a formación académica y personal que se puede vivir. Porque verdaderamente el vivir la experiencia de conocer otro mundo, de relacionarte internacionalmente, como, como justamente nuestra carrera lo dice, es, no quiero decir que hacer experiencia laboral, pero es muy parecido. Porque verdaderamente uno tiene que lidiar con cosas que por ahí no estaba acostumbrado, porque no todo es color de rosa, obviamente, y justamente aprende a sobrellevar este estilo de vida que por ahí los internacionalistas tenemos, o que vamos a tener, que es el constante involucramiento entre distintas sociedades, entre distintos pensamientos, entre distintas posturas. Podemos ver cómo problemas que suceden en nuestro país acá no son para nada problemas. Podemos ver cómo problemas que tienen acá no son para nada problemas en nuestro país.
podemos buscar soluciones que aplican acá y soluciones que aplicamos nosotros, llegar a un punto de convergencia, poder... Bueno, el clima nos está obligando un poco a ir un poco más rápido, más veloces, pero seguimos sobre lo mismo. Tommy está cerrando el episodio de hoy, así que bueno, escuchamos el balance y hacemos la despedida del video. Bien, bien. Justamente como bien venía planteando y decía, el intercambio vale completamente la pena porque esta interconexión que existe, esta posibilidad de poder buscar problemáticas diferentes, entender lo que estamos estudiando, vivir cosas que nosotros estudiamos, lugares que nosotros estudiamos, eso es increíble y hay que aprovechar la interconexión que existe hoy justamente en el mundo que nos permite hacer eso. Nos permite estar hablando en este momento de diferentes experiencias, de diferentes cosas, y eso verdaderamente es algo que las relaciones internacionales de hoy nos permiten. Y eso justamente se da por las relaciones que existen tanto de los estados como también la evolución tecnológica, la innovación, las diferencias que existen justamente entre los diferentes países, los marcos económicos, los mercados económicos que existen a través de esto. Entonces, eso es algo que nos permite justamente a través, por ejemplo, de esta herramienta que estamos utilizando, de una empresa que realizó esto, y verdaderamente estamos pudiendo hacerlo. Entonces, eso todo es relaciones internacionales. Siempre decimos que nuestra carrera es súper amplia y abarca un montón de cosas y la podemos llevar para donde sea. Bueno, justamente eso es parte de esto. Entonces, si el intercambio vale la pena, completamente. Yo creo que es una experiencia que no me la voy a olvidar en mi vida. Me parece algo súper, súper importante de hacer, tanto en lo académico como en lo profesional, como también en lo personal. Son cosas que uno crece y verdaderamente hacen a las relaciones internacionales. Porque esta interconexión, yo hoy soy una persona que está conectando dos mundos distintos, dos universidades distintas. Y tal vez justo en este caso me toca a mí, pero próximo semestre le tocará a otras personas y podrá hacer un vínculo mucho mayor y podrán venir profesores a dar clases y podrán ir profesores, chicos a estudiar allá, chicos a estudiar acá, profesores a dar unas clases allá. Entonces, eso también es relaciones internacionales. No nos olvidemos que por ahí pensamos solo en países, pero los actores de esos países somos nosotros, somos personas humanas. Entonces, más allá de obviamente empresas, mercados y demás, pero somos nosotros. Entonces, esas relaciones humanas que existen que se dan a nivel internacional contribuyen a todo esto. Entonces, el vivir esas experiencias es algo que verdaderamente se lo recomiendo y que cualquier persona que pueda hacerla lo pueda llevar adelante. Bueno, así por las dudas vamos cerrando, no es por nosotros, sino por el tema técnico y por el clima. Exactamente. Eh, bueno, le damos muchas gracias a todos, gracias por haber escuchado hasta acá. Esto lo vamos a estar subiendo a la brevedad. Lo que dijo el Tommy, creo que quedó, está en nuestras redes sociales por cualquier cosa. La idea es seguir haciendo videos de este tipo, para ir actualizando la experiencia del Tommy y lo que se va dando también en el proceso, para seguir, digamos, fogoneando lo que es teléfono rojo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Estén atentos al teléfono rojo, que la idea es que en breve haya nuevo material y novedades también. Un abrazo grande a todos. Un abrazo grande para todos. Estén atentos al teléfono rojo. Y bueno, como te digo, estén atentos porque justamente se va a venir un montón de contenido de muy buena calidad y muchas nuevas ideas que tenemos. Así que bueno. Cualquier cosa nos dejan sus preguntas, como dijimos, en la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales y con gusto con Stani vamos a estar respondiendo, que bueno, ambos tuvimos la experiencia en países distintos, en continentes diferentes, de poder vivirlo, así que verdaderamente también queríamos demostrar un poco esto de que más allá de que por ahí estemos en este proyecto, somos dos personas completamente normales como cualquier otro y que viven experiencias muy buenas en este sentido, así que ¿por qué no compartirlo con el resto de la gente que también puede llegar a quererlo? Así que bueno, estén atentos al teléfono rojo y les mandamos un abrazo muy grande a todos. Gracias por ver el video.